hemos leído, pero quiero que veamos el escenario. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Hasta ahí la lectura por ahora. Pero quiero que vean el escenario. ¿Quién viene con Jesús a la puerta de la ciudad de Jerusalén? En el capítulo anterior, versículo 46, dice que venía Jesús de haber realizado su ministerio de Galilea y venía descendiendo, venía hacia Jerusalén. Dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús es proclamado rey en el capítulo 11, pero veamos el escenario que se está armando allí. Será la última semana de la vida física de Jesús en la tierra. Empieza lo que nosotros hemos denominado la Semana Santa, cuando Jesús entra a Jerusalén y lo proclaman con grandes voces, dándole honores a él. No había sucedido antes en su ministerio por 3 años y medio. Sí había ocurrido que multitudes estaban con él. Recordemos que alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es la última semana de Jesús, físicamente hablando, en esta tierra, antes de ir a la cruz. Así es que esta semana es una semana que van a ocurrir muchos eventos. Cada día van a ser días intensos para Jesús. Pero el propósito de Jesús era que en Jerusalén los escribas, los judíos, los sacerdotes entendieran que él era el Mesías prometido de la profecía bíblica. La cruz iba a ser un momento muy difícil para entender que él era el Mesías, aunque Isaías 53 lo describe como el siervo que vendría a morir. Pero ahora Jesús va a entrar a la ciudad de Jerusalén y él tiene sus propósitos. Y en este capítulo 11 varias profecías se cumplen acerca del Mesías. Jesús va camino a Jerusalén, pero Jesús tiene el propósito de declarar que él es el Mesías prometido de Israel. No es casualidad que antes de la entrada de Jesús a Jerusalén, donde sería proclamado por las multitudes, que él haya sanado a un ciego, el ciego Bartimeo. En los versículos anteriores, él sana a Bartimeo, el ciego. Y Bartimeo lo reconoce en su identidad de el enviado de Dios, del descendiente de David. Y aunque estaba ciego, su corazón estaba viendo lo que estaba ocurriendo espiritualmente. Dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Muchos le reprendían, pero él clamaba mucho más fuerte y decía en el versículo siguiente: Hijo de David, ten misericordia de mí. Para Bartimeo Jesús estaba identificado: Hijo de David. El término que se describe como el prometido descendiente del rey David. Y este término lo identifica como el rey de Israel, el rey, hijo de David. Entonces hay un ciego que no ve físicamente, pero ve espiritualmente. La nación de Israel era como el ciego Bartimeo. Veía físicamente, pero Israel, el pueblo de Israel, no veía espiritualmente. Y Jesús, con este primer día de entrada de los 7 días, que sería su última semana, Él va a hacer algo extraordinario. A los que no han visto, a muchos de ellos, los que no han querido ver que Él era el Mesías, les mostrará que Él es el Mesías. Es la condición espiritual de Israel. Así es que Bartimeo es sanado. Bartimeo comienza a mirar, a ver. Dice en el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hemos titulado este mensaje Camino a Jerusalén. Es el camino a la cruz, es el camino a la muerte, pero es el camino de la victoria, es el camino del triunfo, es el camino del Mesías. Tenía que atravesar ese camino. Y Bartimeo es uno de los que entran por ese camino. Dice el versículo 52, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo entra con la multitud y con Jesús a Jerusalén. Sorprendente. El que no veía, ahora ve. Y tiene el privilegio de seguir a Jesús en el camino. Se convirtió en un discípulo de Jesucristo. ¿Saben? No sé si usted es un discípulo de Jesús. No sé cómo se considera usted ante el Señor Jesucristo. Pero el que ha conocido a Jesucristo lo sigue en su camino. El que ha conocido a Jesucristo sigue a Jesucristo. No sigue una religión, una iglesia, un pastor, un hombre. Espero que usted pueda ver espiritualmente todo lo que está aconteciendo hoy a su alrededor. Un discípulo sigue a Jesús en el camino. Entonces, dice que cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Bartimeo, un discípulo que le seguía. Ahora Jesús, antes de presentarse, Él llama a 2 discípulos y le da una encomienda, una labor. Yo no sé qué piensa usted lo que es ser discípulo, pero ser discípulo significa estar presto a recibir el mandato del Mesías y obedecerle. Un discípulo es el que recibe una misión y decide cumplir esa misión.
Duele en mi corazón duele cuando yo veo muchos cristianos que no saben si tienen ministerio o no. Un discípulo es alguien que sabe que tiene ministerio. No depende de que le digan hagas. Un discípulo es aquel que oye la voz de Jesús y recibe un mandato y hace lo que Jesús ha pedido. Si no, no es discípulo. Así que Bartimeo le seguía en el camino paso a paso. Ahora aparece en escena dos discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Son observadores? Pues ya no lo son. Dos discípulos son obedientes a la voz de Jesús. Ahora sí, son discípulos. Este es un tema importante, porque hay muchos de ustedes que no se atreven a hacer la obra de Cristo, porque tienen miedo de fracasar. Muchos de ustedes no están haciendo la obra de ministerio, porque creen que no son capaces de hacerlo. Están poniendo sus ojos en sí mismos. Pero Bartimeo ya no ponía los ojos en sí mismo. Ahora Bartimeo ponía los ojos en Jesús y le seguía. No sé si estoy apelando a su corazón o a su mente y le estoy provocando una preocupación. Pero si usted se considera discípulo de Jesucristo, usted tiene que oír el mandato de Jesús y cumplir el mandato que Jesús le dice. Hay 5 objetivos para un ministerio bíblico. Presta atención, ahora se lo voy a decir más abajo. Jesús es proclamado por una gran multitud en Jerusalén. La multitud lo aclama, pero los discípulos le siguen y le obedecen. Jesús muestra el propósito de su primera y su segunda venida en este camino a Jerusalén. Jesús muestra su carácter mesiánico. Él es el Mesías. Pero Jesús no se revela a sí mismo sin involucrar a sus discípulos en esa revelación. Él quiere que los demás descubran que Él es el Mesías. Pero Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Se murieron de miedo estos discípulos y no fueron a la casa. ¿Se murieron de miedo estos discípulos y no fueron a la casa? Estos discípulos eran verdaderamente discípulos, seguían a Jesús. Seguir a Jesús te hace superar el miedo. ¿Sí o no? Si el miedo te supera la obediencia a Jesús, no has entendido lo que es ser discípulo. Recuerden, estamos en la última semana de Jesús en la tierra. Él está a punto de morir y Él quiere dejar todas las íes con su punto bien colocado. Él quiere dejar todas las cosas claras. Entonces, para eso involucra a 2 de sus discípulos. En primer lugar, Jesús es proclamado por la multitud. 2 discípulos obedecen y sirven a Jesús. Dice que hallaréis a un pollino atado. Un pollino es el bebé de un asno, ¿no es cierto? Un asno bebé, nuevo. Dice que nadie lo había montado.
estaba guardado para el rey. Versículo 3, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Los discípulos tienen que confesar en ese mandato, en esa búsqueda, en esa obediencia. Los discípulos tienen que decir de quién los envió, de quién son testigos. Pero el discípulo que no dice quién lo envió, pues no es discípulo. Estamos hablando de discípulos de Jesucristo. Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Cuando el Señor da un orden, un mandamiento, una orden, el discípulo va a cumplir con esa orden. Si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué testificas de Cristo en un colegio? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces lo que haces? Porque el Señor lo ha ordenado. Esa es la respuesta de un discípulo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué no haces lo que el Señor ha ordenado? Yo no sé si salimos de aquí todos siendo discípulos de Jesucristo. Pero si salimos de aquí todos autodenominándonos discípulos de Jesucristo, la pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Lo haces porque el Señor te lo ha pedido o sencillamente es tu voluntad la que estás cumpliendo todos los días de tu vida? ¿Quién, cuando haces la agenda de la semana, tú colocas tus obras, colocas tus planes? Pregunto, cuando haces la agenda de la semana, ¿colocas los planes de Jesucristo en la agenda para tú realizarlo? Bueno, el discípulo va a hablar del Señor. Decid que el Señor lo ha dicho. Versículo 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué haces con mi pollino? ¿Qué haces? Oh, el Señor sabía que le iban a preguntar. ¿Sí, no? ¿Se anticipó el Señor o no se anticipó el Señor? Por eso es el Señor. Dice, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Jesús es el Señor. ¿Cómo hicieron ellos? Dice el versículo 6, ¿cómo hicieron ellos? Ellos hicieron como Jesús lo había mandado. Iglesia Bautista Redención, ¿estás seguro que lo que tú estás haciendo Jesús te lo ha mandado? ¿Estás seguro que lo que estás haciendo Jesús te lo ha mandado? Salgamos de aquí hoy escribiendo en nuestro cuaderno, Señor, ¿qué me has mandado? Tienes 7 días para hacerlo, lo que Jesús te ha mandado. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo rincón de la tierra. Tu agenda debe estar hoy llenándose, preparando tu semana y estar poniendo en la agenda, me toca hablarle de Cristo a Octavio, a Rogelio, me toca poner en la agenda lo que Jesús me ordena. Es cierto, Jesús es proclamado rey. Será proclamado rey por las multitudes,
Pero él quiere asegurarse que los discípulos lo tienen como rey. Los discípulos lo tienen como rey. Dice el versículo, y trajeron el pollino, el versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Mire ese cuadro, mire esa pintura. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Qué proclamaba la multitud en ese momento? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La profecía se está cumpliendo. Salmo 118. Las palabras del Salmo 118 registradas en el Salmo 118 se están cumpliendo en ese momento. Salmo 118, dice el versículo 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Qué proclamaron esa multitud? Bendito el que viene en el nombre del Señor. La misma palabra del Salmo 118, 25 y 26. Pero sigue más el cuadro. Hosana es una frase de victoria, de proclamación, decir como un alto reconocimiento. Se puede traducir como hoy que Dios salve al rey o salud al rey, bendición para el rey, alabanza para el rey. En el versículo 10 se desprende la palabra reino y te indica a quién están proclamando. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Mucha gente de la multitud, algunos eran discípulos, otros no eran discípulos, otros eran políticos y muchos de ellos creían que era el momento que el imperio del rey de Roma terminaría porque el rey de Israel se tomaría los poderes y aplastarían al imperio romano. Así es que la proclama de algunos, viva el rey, tenía que ver con la política, con lo material, con lo físico. Pero para otros, como Bartimeo, la proclama de vive el rey era el rey que venía de la descendencia de David. Probablemente hoy en la iglesia hay los dos tipos de proclama. Hay gente en la iglesia que dice viva el rey y hay otras clases de gente que dice viva el rey. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el corazón. ¿Quién está dispuesto a obedecer al rey en lo que el rey ordena y manda? Los conquistadores guerreros celebraban su triunfo con una procesión, con una multitud que por haber conquistado algunas naciones en la guerra y habían tenido la victoria, ahora caminaban rumbo a su ciudad donde estaba el palacio del rey y entraban en procesión para que todo el pueblo los proclamara de que habían adquirido victoria. Jesús, el rey, está haciendo lo mismo. Ojo, Él no es un rey conquistado,
Él es un rey conquistador. Hermanos míos, creyentes, discípulos de Jesucristo, tenemos un rey conquistador. No es un rey conquistado, es un rey conquistador. Y tiene autoridad en los cielos y tiene autoridad en la tierra. Por tanto, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Jesús ha triunfado sobre los enemigos, sobre la muerte, sobre Satanás. El pollino de asna cumple la profecía. Quiero que vayan conmigo a Zacarías capítulo 9, en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 9. Y está claro con esta acción que el que está entrando a Jerusalén es el Mesías. Lo han proclamado rey, lo han proclamado hijo de David. Bartimeo es testigo de un milagro en su vida. Los discípulos le obedecen como rey. Lo colocan en un asno, pero los reyes se colocaban, eran en corceles, en caballos, de raza pura. Pero ¿qué hace un rey en un mulo, en un burrito? El hecho de que Jesús entre en un burrito es por causa de la profecía. Y no por causa de un caballo, es por causa de la profecía. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Cristianos, hagan la diferencia. Que haya entrado en un burrito no lo hace menos, lo hace más. Ezequías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Zacarías 9:9. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Los escribas, los judíos, los maestros de la ley conocían Zacarías 9:9. Y ellos le da como corrientazos en la cabeza diciendo: oye, me parece que hay una escritura que habla de esto. Y muchos descubrieron o recordaron que la escritura hablaba de un rey sobre un asno. No lo creyeron porque más adelante lo crucificaron. Pero yo lo creo. Se está identificando quién es el rey. Ahora, Él es el rey de tu vida. Él es el rey de mi vida. Y los discípulos que están ahí cerca de Jesús, con su obediencia, lo proclaman rey. Las multitudes lo proclaman rey de boca. Los discípulos de Jesucristo lo proclaman rey por la obediencia. Él es el rey. Él debe gobernar nuestros corazones. Ahí está la profecía de Zacarías 9:9. Por lo menos van dos profecías que se cumplen en esa escena. Isaías capítulo 9 da el carácter de ese rey. Isaías 9:6. Y dice Isaías, porque un niño, 9:6 de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No cabe duda que Jesús de Nazaret
es el Mesías prometido. No cabe duda. Él es mi Mesías, Él es mi Rey. Le debo pleitesía y obediencia. Jesús ejercerá su autoridad como Mesías y como Rey. ¿A dónde está hoy día Jesús? A la diestra de Dios Padre, después de la resurrección. Pero Él vendrá y Él será Rey para siempre. Él vendrá. Esta proclamación indica que Él es Rey para siempre. Él ejercerá su autoridad como Mesías. Dice aquí, versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús entró en Jerusalén y entró en el templo. Él no solamente entró en Jerusalén, Él entró en el templo. Así como un rey victorioso entraba a una ciudad por haber conquistado otros reinos, era proclamado rey, aquel rey se dirigía hacia su palacio. Jesús no se dirigió al palacio del rey, pero se dirigió al palacio de Dios, el verdadero rey, el templo. Él fue al palacio, al templo. Él tiene 3 oficios. Jesús se declara aquí como el rey, pero antes de ser rey, Él es profeta y es sacerdote. Como un profeta que viene en nombre de Dios. En Marcos 6:4, mismo evangelio, dice Jesús de sí mismo que el profeta 6:4 dice, Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. La identidad de Jesús como profeta, Nicodemo también le dijo, no puede alguien hablar así si no viene de Dios. Jesús cumple su rol, su oficio de profeta. Él es el Mesías profeta. Y habló como profeta en el versículo 12. Entra como profeta en el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, y la higuera se secó. Lo vemos más adelante. Él tiene toda autoridad como profeta a hablar en nombre de Dios, y habló en nombre de Dios. Él es el verdadero profeta. No hay otro como Él. Pero como sacerdote también. Él vino como sacerdote para hacer sacrificio y limpiar nuestros pecados. Hizo la labor de sacerdote. En el versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando un utensilio alguno y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? ¿No está escrito? Sigue cumpliendo la profecía Jesús. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vino como profeta, pero vino como sacerdote. ¿Quién es el que podía traer un cordero, sacrificarlo para el perdón de la persona que traía el cordero? El sacerdote. Jesús venía a ministrar el perdón de pecados a la humanidad. Leamos un poquito más, versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: un sacerdote ahora su labor es llevar a la gente a Dios. La labor del profeta es llevar la palabra de Dios a la gente. De Dios a la gente. El profeta habla en nombre de Dios a la gente. El sacerdote habla a Dios por los pecadores, por los hombres. Entonces, en la labor de sacerdote, Jesús está intercediendo por los pecadores ante Dios. El profeta de Dios hacia los hombres y el sacerdote de los hombres hacia Dios. El único y verdadero sumo sacerdote, según Hebreos capítulo 7, el Señor Jesucristo. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿A quién le dice? A nosotros, a la gente, como un sacerdote. Ustedes tengan fe en Dios, conéctense con Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed y lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, otra vez le habla a los discípulos: cuando ustedes estén orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué se necesita para conectarse con Dios? Un corazón arrepentido. Un corazón que reconozca su pecado y pueda acercarse por medio de Cristo, acercarse al Padre, reconociendo que solamente Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Entonces, en su labor de sacerdote, él dice: discípulos, oren, pero cuando oren, tienen que reconocer que tienen que perdonar pecado de la gente. Dice la Biblia en Romanos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ay, ay, ay. Eso es para los discípulos. Si en la iglesia usted no ama a alguien de la iglesia, de su iglesia, eso es pecado. Entonces, ¿qué pasa con su oración? Cuando ores, perdonad. Toda aquella persona que te causa algún problema, algún trauma, cuando lo ves o cuando piensas en esa persona, perdonad. ¿Quién es el único que puede perdonar nuestros pecados? Pregunto, ¿será que el Espíritu Santo necesita trabajar en tu corazón para lograr la sanidad de tu alma, la sanidad de tu corazón? Puedes examinarte un poquito más dentro de ti y reconocer delante de Dios que no has perdonado a alguna persona que te hizo algún daño. No has perdonado a una persona que tú, queriendo un beneficio, esa persona te ha decepcionado y no lo has perdonado. Jesús se mete con nuestro espíritu. Él se metió al templo, arrojó los cambistas, sacó a los que estaban buscando ganancias, vendiendo ovejitas y palomitas para los sacrificios. Jesús dijo: ustedes son ladrones, han convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones, hipócritas. Y cuántas cosas pudo haber Jesús apelado a un corazón sucio, porque hay gente que no le seguía a Dios.
Ahora, ¿a quién le está diciendo, a quién Jesús le está hablando en el versículo 21? Y demás. ¿Le está hablando a la multitud? Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿A quién le está hablando? Los discípulos. ¿Quién cree usted que tiene la capacidad espiritual para perdonar a un pecador? Un discípulo. Cristo, obviamente, pero si usted es discípulo de Cristo, usted puede perdonar a su ofensor. Si usted no es capaz de perdonar a su ofensor, podemos dudar que somos sus discípulos. Le dice a Pedro y a sus discípulos: oren, pero cuando estéis orando, perdonen. Ahora, el perdón, esta es una lección para Pedro. ¿Quién iba más adelante, apenas en 2, 3, 4 días, iba a agarrar su cuchillo, iba a dar con ira y cortar la oreja de aquel que estaba atrapando, capturando a Jesús? Pedro. ¿Quién negaría a Jesús apenas unos 2, 3 días? Pedro. ¿Qué le pidió Jesús la noche antes de ser entregado a Pedro? Que orara. Orad, velad y orad. ¿Qué hace un discípulo? Hermano mío querido, cuando usted prepare su agenda de la semana, ore a Dios por los 7 días que vienen, porque esos 7 días son regalo de Dios. Usted debe orar, orar y velar, pero debe orar con perdón en su corazón. ¿Por qué no hace ministerio usted con otra persona de la iglesia si aquí hay suficientes personas para entrelazarse y salir un día siquiera a visitar a una persona con alguien de la iglesia y usted no lo hace? Pastor, ¿quién me va a acompañar? Dice aquí que Jesús envió a 2 discípulos a buscar el asno. ¿Sabe qué representa un asno también en la Biblia? Al perdido, al no creyente, al pecador. Cuando dice: no os unáis en yugo desigual, el yugo se colocaba en 2 bueyes, pero un yugo desigual es un buey y un burro. No puede colocar la yunta. Entonces, si usted es buey, significa que usted es servidor, como un siervo que está dispuesto a servir con la cabeza hacia abajo, inclinada. Señor, hágase tu voluntad. ¿Y quién es el que tiene la cabeza erguida? El incrédulo, el perdido. Pero usted, como creyente, le tiene miedo al perdido. Entonces, por el miedo, no evangeliza, no discipula, no hace la voluntad de Dios. No es discípulo. Muy difícil este mensaje, ¿no es cierto? Hermanos míos, el Rey ya vino. El Rey vino para morir en la cruz. El mundo nos dice a nosotros que nosotros pertenecemos a la religión cristiana. Yo no pertenezco a la religión cristiana. Eso lo dice el mundo. El mundo nos quiere hacer pensar que nosotros no somos discípulos de Cristo, que somos religiosos. No somos religiosos. Somos discípulos de Jesucristo. Y un discípulo está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a obedecerle. Como un rey que está sobre todos, con toda autoridad. Versículo 27. Ya Jesús como Mesías se presenta en su oficio de profeta. Jesús como Mesías se presenta en su oficio de sacerdote. Ahora, versículo 27 en adelante, Jesús en su calidad de Mesías se presenta también en su oficio de rey. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo,
vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? El que tiene la autoridad hace las cosas y punto. Ese es el rey. Ese es el rey. El Mesías se presenta en calidad de profeta, en calidad de sacerdote, en calidad de rey. ¿Tiene usted al Mesías en calidad de profeta? ¿Lo escucha la voz de Dios todos los días? ¿Tiene usted a Jesús el Mesías en calidad de sacerdote? ¿Va a la oración con una actitud de pedir perdón por su fragilidad como hombre carnal y pecador? ¿Tiene usted a Jesús como el Mesías, que es rey de su vida? ¿Quién gobierna su vida? ¿Con qué autoridad haces lo que haces? Él tiene autoridad sobre nosotros. Jesús procede a cumplir su propósito de Salvador. Entonces, camino a Jerusalén, los capítulos que siguen, 12 al 16, los capítulos que siguen nos muestran entonces la muerte y la resurrección de Jesús. Sería entregado a su pueblo, daría su vida en rescate de muchos. Vino como oveja, pero regresará como león. Vino como oveja, lo mataron como cordero de Dios, pero él vendrá como león, como el rey, y será coronado como rey. Quiero que vean conmigo por qué vino Jesús. Marcos 10:45. Marcos 10:45. La pregunta es: ¿por qué vino Jesús? Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué entró en este camino de Jerusalén? Para dar su vida en rescate suyo y mío. Lucas 19:10, busquemos Lucas 19:10. ¿Para qué vino Jesús? Lucas 19:10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El discípulo entiende el ministerio de Jesús y es un testigo del ministerio de Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Romanos 15:8. Romanos 15:8. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Romanos 15:8. Pues os digo, dice Pablo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Para qué vino Jesús? Para confirmar el Antiguo Testamento. Pero también dice allí, Pablo dice que vino para mostrar la verdad de Dios. Si usted es discípulo de Cristo y le sigue en el camino, usted proclamará la verdad de Dios. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. ¿Para qué vino Jesús? Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Para qué vino Jesús? Para salvar a los pecadores. Un discípulo va a proclamar que Jesús vino para proclamar
salvación, para traer salvación. Hebreos 5:9, uno más. Hebreos 5:9. ¿Para qué vino Jesús? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Dice que vino a ser autor de eterna, ¿qué? Salvación para todos los que le obedecen. Amado mío, querido, la fe cristiana es muy diferente a cualquier otra fe que pueda existir sobre el planeta. La fe cristiana es para seguir y obedecer a Jesucristo. Dice aquí, eterna salvación para todos los que le obedecen. Tengo que nacer de nuevo. Eso me convierte en un depósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en mí me hace proclamarlo a Él en obediencia. La gran necesidad de la iglesia hoy día es que la iglesia necesita ser guiado por el Espíritu Santo. En Él recibimos el poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. Concluyamos entonces esta reflexión. Debemos convertir nuestro corazón al plan de Dios, a la obediencia del plan de Dios. El plan de Dios es la señal del sacrificio del Cordero Pascual. Él anunció que era necesario que lo torturaran y lo mataran. Jesús vino para limpiar el templo de nuestro corazón y habitarlo en nuestro corazón como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclinemos nuestro rostro. Señor Dios Todopoderoso, tú has venido para habitar nuestro templo, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Señor, y has venido para que habitando dentro de nosotros, te demos toda la autoridad, te demos todo nuestro ser para que tengas esa autoridad sobre nosotros e en nosotros. Perdónanos, Señor, si a veces nos convertimos nosotros mismos en nuestra propia autoridad, pero hemos entendido que tú eres el verdadero Rey y te seguimos y te obedecemos. Queremos proclamarte desde nuestro corazón y decirle al mundo entero que tú eres el Mesías del Antiguo Testamento, que tú eres el único profeta o el verdadero profeta que habló la verdad de Dios, porque Él es la verdad. También podemos decirle al mundo, Señor, de que tú eres el verdadero sacerdote, el único que limpia el pecado de la humanidad. Y eres el verdadero Rey, el que se sentará para gobernar por los siglos de los siglos, todo reino. Y has venido a nuestro corazón para reinar nuestro corazón. Llénanos de tu gracia, que podamos obedecerte en el nombre de Jesús.